Muy buen día. En esta ocasión, el tema va a ser gráficos. En Microsoft Word, nosotros manejamos dos tipos de gráficos. Los gráficos SmartR y los gráficos de datos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los primeros, los SmartR o formas inteligentes, son en realidad diagramas o esquemas con un diseño preestablecido. Los otros, los gráficos de datos, dependen de una tabla origen. Esa tabla debe de tener cierta información para que pueda ser generado el gráfico. Entonces, vamos a explicar rápidamente en qué consiste cada uno de ellos y más adelante en otro video vamos a hacer ejercicios prácticos, ya que la gran cantidad de opciones que nos ofrecen estas herramientas es bastante extensa. Pues bien, aquí como podemos ver, cuando nosotros vamos a insertar en el grupo Ilustraciones, elegimos un SmartR, nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana está del lado izquierdo, vemos acá todas las opciones que yo tengo para elegir dentro de los diferentes diseños. En este caso, me aparece, bueno, todos, quiere decir que me van a aparecer todos, aparecen lista, proceso, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide e imagen. Cada categoría del lado izquierdo tiene diferentes diseños. En este caso está seleccionada la categoría de ciclo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ciclo, quiere decir que es algo que se va a repetir una y otra vez. Entonces, por eso es que la mayoría de ellos, de nuestros diseños, tienen formas circulares o formas cerradas. Entonces, acá está elegido este que se llama ciclo continuo. Y acá me da una breve descripción. Me dice, utilícelo para representar una secuencia continua de fases. Entonces, cada vez que yo seleccione un elemento, en la parte de acá me va a dar una vista previa y aparte me va a decir como para qué lo puedo utilizar. Claro que el uso que yo le dé, pues eso va a depender de mí. Esto que aparece acá solamente es una sugerencia de cómo nosotros lo podemos utilizar. Entonces, cada categoría pues guarda en promedio de unos 10, 12, 15 diferentes diseños. Entonces, como podrán darse cuenta, tenemos una gran cantidad de diseños. Bueno, vamos a ver en la siguiente diapositiva unos ejemplos. Acá tengo dos ejemplos. Este es de la categoría de jerarquía y este es de la categoría de ciclo. Entonces, acá nosotros, jerarquía quiere decir que viene por niveles, en donde hay un nivel más alto, hay un subordinado y así van a ir apareciendo los demás niveles. Los de jerarquía son muy utilizados para lo que se les conoce como organigramas. En las empresas existen diferentes puestos, los cuales tienen diferentes niveles, y entonces, por lo tanto, hay jerarquías. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, donde Santiago, pues, es el gerente, que es el nivel más alto, está su asistente personal, y ya aquí están los encargados de los diferentes departamentos que tiene la empresa. Acá tenemos uno de ciclo, donde tenemos las estaciones del año y aparecen las cuatro estaciones. Estos son simplemente algunos de los ejemplos que nosotros podemos utilizar. Acá tenemos una combinación de colores que fue, obviamente, dependiendo de la combinación que yo elija, se aplican esos colores a los SmartR. Aquí hay algo muy importante. Los SmartR y los gráficos son afectados por los colores del tema. Cuando nosotros elegimos un color, es decir, una combinación de colores, esa combinación de colores va a afectar directamente a todos los diagramas y gráficos que yo tenga insertados. No va a afectar a uno solo, va a afectar a todos. Por eso es que acá en la combinación de colores es prácticamente la misma, porque estaban en el mismo
en el mismo documento, entonces por eso es que afectan los colores a ambos. No se pueden establecer colores diferentes a menos que uno los vaya pintando individualmente cada uno de los objetos, pero eso nos llevaría tiempo. Vamos a ver algunas de las opciones que nos ofrecen los diferentes diseños. Una de las principales características que tienen estos Smart Art es que yo puedo intercambiar entre ellos sin que me afecte su esencia. Es decir, en la diapositiva anterior tenía este diseño. Este era el diseño que yo tenía, aquí el que estoy apuntando. Pero acá en esta diapositiva se cambió por este diseño. En realidad es el mismo. ¿Qué fue lo que se omitió? Las flechas que tenía en el otro diseño, que acá tenía 4 flechitas, fueron eliminadas y las bolitas quedaron pegadas a la del centro, y la del centro se hizo más grande. Entonces, pero me sigue representando lo mismo, es decir, me sigue diciendo que son las 4 estaciones. Entonces, también lo pude haber cambiado por o lo pude haber cambiado tal vez por Una de las ventajas es que lo puedo cambiar por algunos de los diseños y va a tratar de mantener su forma, es decir, que no se pierda lo que estoy tratando de esquematizar. Claro que no se puede con todos. Va a haber algunos diseños con los que se va a perder información. Entonces, con aquellos diseños que se pierde información, quiere decir que entonces no es apto ese diseño para mi diagrama. Y acá es donde les decía yo, la combinación de colores, aquí se elige, y dependiendo de esa combinación de colores, es el resultado que yo voy a obtener, pero me va a afectar a todos los diagramas o gráficos que yo tenga insertados. Otra cosa que puedo hacer es aplicarle estilos de manera rápida. Los estilos, pues, es un conjunto de formato. En este caso, está aplicado este estilo, y ese estilo es el que me está dando. ¿Qué me está haciendo? Bueno, me está haciendo una semitransparencia. Aquí podemos ver cómo es semitransparente, y me está agregando un poco de sombra y un poco de difuminado. Es decir, aquí, si se dan cuenta, no están sólidas así por completo las figuras, sino están un poquito desvanecidas. Ese es el estilo que me está dando Si yo lo hubiera elegido o lo cambiara por entonces tiene un giro 3D. Tiene otros efectos, y entonces ese es el resultado que estaría yo obteniendo hacia Smart Art. ¿Qué pasa si mi diagrama fuera de otras características? Que en lugar de las estaciones del año fueran los meses del año. Entonces ya no serían 4, sino serían 12. Bueno, podemos agregar más elementos, así como podemos eliminarlos. ¿Y qué es lo que sucedería? Bueno, los elementos se van a ir ajustando según su tamaño, según el tamaño del lienzo. Cada gráfico o cada Smart Art se dibuja sobre un lienzo. Ese lienzo, es el área que va a ocupar. Entonces, cuando nosotros agregamos elementos o quitamos elementos, se vuelve a reproporcionar. Es decir, si agregamos muchos, cada vez se van a ir haciendo más pequeños estos. Si quitamos, entonces estos se vuelven a redistribuir en cuanto a tamaño y se van a ir haciendo más grande. Eso es algo muy, muy, muy práctico, porque yo ya no tengo que estarme preocupando por estar ajustando los tamaños. Bueno, más adelante en el ejercicio que tengo preparado, vamos a ver prácticamente cómo funciona. Ahora, vamos a hablar de los gráficos. Los gráficos son de muy importantes manejarlos, ya que un gráfico nos dice mucho. Es decir, los gráficos nos sirven para resumir grandes cantidades de información. En un solo gráfico, yo puedo almacenar mucha información, es decir, sacarle mucho provecho a un gráfico, y sin necesidad de tener que estar poniendo muchas tablas o mucha información, ya que de ahí la puedo obtener. La clave de un gráfico es tener la tabla de datos, y que esa tabla de datos esté correcta. Si la tabla de datos origen está mal, obviamente el gráfico que voy a obtener pues sería un gráfico
incorrecto. Entonces, no debo de preocuparme tanto por el gráfico. Debo preocuparme porque los datos orígenes o la tabla origen de datos sea la adecuada y sea la correcta. Entonces, como podemos ver acá, tenemos muchos diseños. Tenemos gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos circulares, de barra, de área, de dispersión, cotización, de superficie, radial y rectángulos. Claro que unos gráficos son más comunes que otros. La mayoría de las veces, casi siempre nos encontramos gráficos de columna, circulares, de barra y en algunas ocasiones de línea. Los otros tipos de gráficos, como el radial o el de dispersión, son para ocasiones ya más especiales y casos más específicos. Entonces, ahorita en nuestro ejercicio más adelante, pues vamos a tratar de ver los más comunes, que son el gráfico de columnas y el gráfico circular. Cuando nosotros elegimos una categoría, es decir, un tipo de gráfico, aquí ya me van a aparecer algunos diseños. Si lo quiero, por ejemplo, que está seleccionado, que aquí me da una vista previa, es de columnas agrupadas. Según la cantidad de datos que yo tenga, pues voy a obtener un resultado similar al como el que está aquí abajo. Este se llama columnas, este es de columnas apiladas, estas agrupadas y estas son apiladas. Y estos son los mismos, pero en 3D. Una de las características de los gráficos en 3D es que las puedo cambiar. Los gráficos de columna en 3D no solamente pueden ser cuadrados, sino también pueden ser cilíndricos o pueden ser cónicos o de pirámide. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver unos ejemplos ahorita. Cuando yo elija un gráfico, es decir, cuando yo ya le dé a aceptar, lo que va a suceder es que me va a abrir una ventana que es una mini hoja de cálculo. En versiones anteriores a la versión de Microsoft Word 2013, cuando se trataba de insertar un gráfico, abría por completo o abre por completo una ventana de Excel. Ahí se tiene que hacer el gráfico y ya después al cerrarlo se pasaba a Microsoft Word. Bueno, eso era un poco complicado. En las versiones más recientes de Microsoft Word se ha modificado esa forma de trabajar con los gráficos. Ahora la ventana de Excel aparece superpuesta. Es una pequeña hoja, una mini hoja de cálculo, yo le llamo, a donde nosotros vamos a hacer nuestra tabla origen y al cerrarla ya automáticamente el gráfico está. Bueno, de hecho, desde que estamos capturando el gráfico se va dibujando automáticamente. Ya cuando tengamos terminado nuestro gráfico, pues la cerramos ya por completo. Pero en cualquier momento la podemos volver a obtener en dado caso que se quisieran modificar. Para trabajar con gráficos sí es recomendable que al menos ya tengan un poquito de idea de qué tipo de gráfico es el que van a hacer, porque dependiendo de los datos que tengan es el tipo de gráfico que nosotros vamos a realizar. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo quisiera hacer un gráfico del total de ventas que hubo en cada zona, bueno, pues yo ya debo de tener qué zona, cuánto vendió cada zona respectivamente, para que así yo ya pueda capturar la información. Cuando nosotros insertamos un gráfico de columna, vienen por series. Entonces, en este caso, como solamente me interesan las ventas, que eso quiere decir que solamente voy a trabajar con una serie. Si a lo mejor el tipo de gráfico que yo estoy haciendo fuera por vendedores, a lo mejor, entonces ahí sí puedo utilizar 2 series o hasta 3 series, pero eso va a depender. Esto que ven acá, aquí nosotros tenemos nuestras categorías y nuestras series. Entonces, esta serie, que en este caso son las ventas, que es representado por la columna. Y estas son mis categorías, que son las zonas. Cuando nosotros insertamos un gráfico,
tenemos que ajustar según cuántas series y cuántas categorías voy a utilizar. En el momento que yo ajuste esto, aquí el gráfico se va a ajustar automáticamente. Ya capturo la información, ya que terminé, cierro. Y ya después personalizo. Personalizo en cuanto a que dónde van a quedar las etiquetas, si se van a mostrar los valores, qué diseño va a tener, es decir, el color de fondo, qué colores va a tener cada uno de estos. Puedo configurar acá si van a aparecer las líneas o no. Es decir, un gráfico ya me da muchas opciones en cuanto a la presentación que yo voy a dar para mi gráfico. Pero eso lo vamos a ver más adelante en otro video donde vamos a interactuar ya con esta información para que tengan más presente cómo funciona. Bueno, pues de mi parte ya sería todo. En el video vamos a detallar cada uno de estos pasos para que les quede más claro. Entonces los invito a ver el próximo video. Hasta pronto.